Nosotros en anteriores lecciones estuvimos estudiando acerca del personaje bíblico denominado Tito, de que Tito fue un hombre que fue instruido bajo los pies de Pablo, un hombre en el cual estuvo con Pablo como compañero de la predicación del evangelio y también estuvo como compañero de Pablo en el asunto de del tema que Pablo quería saber, a ver si el evangelio que él predicaba estaba conforme a lo revelado a los demás apóstoles. Y Tito precisamente estuvo allí con Pablo, visitando a los hermanos en Jerusalén con ese ánimo de comprender y entender acerca de la revelación del evangelio. Y hemos visto de que Tito era un personaje griego que también pudo obedecer la verdad del evangelio según lo había recibido también el apóstol Pablo. Vemos que desde muy joven este personaje se dedica a caminar en compañía de Pablo. Y estuvimos analizando también acerca de este personaje denominado Tito, cómo estuvo mucho tiempo con Pablo. Y en esta ocasión quiero que sigamos aprendiendo algo más acerca de Tito. Y una de las cosas que estuvimos estudiando acerca de Tito, de que fue de tanta confianza para Pablo, que estuvo trabajando, llevando las ofrendas o recogiendo las ofrendas más bien en la iglesia en los Corintios. Estuvo trabajando con Pablo bajo la supervisión de los mandamientos de Pablo en las iglesias que estaban ubicadas en Creta y también y estuvo también trabajando con Pablo bajo la dirección de Pablo, perdón, en una iglesia que estaba ubicada en Dalmacia. Pero ¿qué más podemos aprender de Tito? En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 23, nos dice lo siguiente: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Entonces vemos cómo Pablo recalca, ratifica de que Tito era compañero y colaborador de Pablo con los asuntos de la iglesia que estaba ubicado en Corinto. Entonces, comprendemos de que cuando dice aquí es mi compañero, hace referencia a que tenían en común la misma labor. ¿Cuál era la labor que tenía Pablo? La expansión, la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Tito se había vuelto también compañero de Pablo en esta grandiosa tarea de llevar el evangelio. Y es por eso que estuvo al frente también en la iglesia en los Corintios. Por otra parte, vemos que Tito fue llevado o Pablo le dirigió una grandiosa tarea de ir a Dalmacia, tal cual como nos lo enseña 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero vemos que Tito, por dirigencia de Pablo, fue llevado, o fue más bien, a una ciudad denominada Dalmacia. Pero aquí Pablo nos enseña o nos da a entender un contraste que hubo con un personaje denominado Demas. Demas pues pudo desamparar a Pablo como consecuencia de que amaba más al mundo. Pero el contraste que brinda aquí en este versículo Pablo con respecto a Tito es que Tito fue a un lugar denominado Dalmacia.
Y Dalmacia, pues, está ubicada en la provincia de Ilírico. Dice, unos pocos años más tarde se reunieron a los panonios en la gran rebelión del año sexto, entre el año sexto y noveno después de Cristo. Este fue aplastado por Tiberio y Roma unió Dalmacia, Lapidia y Liburnia para formar la provincia de Ilírico. Entonces vemos que en la provincia de Ilírico estaba un lugar, un territorio denominado Dalmacia. Y fue en ese lugar donde Tito, encomendado por Pablo, fue a visitar a los hermanos. Pero, ¿qué nos enseñan las escrituras acerca de ese lugar denominado Ilírico, que era la provincia como tal, o el departamento? En Romanos capítulo 15, versículo del 18 al 19, dice Pablo lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Vemos que ese lugar denominado Dalmacia, en el cual Tito fue a confirmar quizás a los hermanos, era un lugar en el cual Pablo ya había llenado la provincia de Ilírico. ¿Con qué? Con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iba a realizar una tarea en la cual iba a confirmar a unos hermanos en esa provincia o en ese lugar denominado Dalmacia, porque Pablo ya había realizado una obra de evangelismo. Pablo ya había llenado desde Jerusalén hasta la provincia del Ilírico todo acerca del evangelio. Y es por eso que Pablo le escribe a Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice que Tito ha sido enviado a Dalmacia con ese propósito, con el propósito de confirmar, con el propósito de corregir, con el propósito de recordar lo que Pablo ya les había enseñado a las personas que estaban ubicados en Dalmacia. Vemos también que en Tito, un personaje que después de que Pablo estuviese preso, pues empezó a realizar la misma tarea, la misma labor que hacía Pablo, dado de que él aprendió personalmente de Pablo, viéndolo cómo se desenvolvía con los demás hermanos, y ahora le tocaba emprender esa grandiosa tarea, tal cual como la emprendió también en Creta, con el ánimo de corregir lo deficiente en ese lugar. De esa misma tarea o esa misma labor debía de realizar también Tito en Dalmacia. Por otra parte, vemos que Tito fue dejado en Creta, sí, para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, le escribe Pablo a Tito. Entonces vemos que Tito no solamente en la provincia o en Corinto como tal, llevando la administración de la ofrenda, recogiéndola, ministrando su servicio allá, sino también pudo realizar su labor en Creta, corrigiendo lo deficiente, y también en Dalmacia. Eso es lo que nos registra las Sagradas Escrituras acerca
de este personaje denominado Tito? Pues pudo aprender de Pablo ese ejemplo que Pablo le dio. Como Pablo iba en sus actividades misioneras en diferentes lugares, compartiendo el evangelio y confirmando a los hermanos. Y esa misma labor vino a desempeñar Tito, Corinto, en Dalmacia y en Creta, que estos son los diferentes lugares que la Biblia nos ha revelado con respecto a la labor que desempeñaba Tito. Pero ahora bien, Tito debía de cumplir unas funciones muy importantes como evangelista. Y es importante que nosotros lo tengamos presente, tanto los evangelistas que se dedican a la predicación, confirmación de los ánimos de los hermanos con respecto al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante de que ellos tengan presente cuál es la labor del evangelista, y también los que cumplen el lugar de oyente, es necesario tenerlo presente para cuando ellos estén empezando a llevar a cabo su función de evangelista, pues no nos pese esa gran obra que ellos están desempeñando para gloria, honra de Dios, como mandato del Espíritu Santo. Y una de las primeras obras que debía de hacer Tito como evangelista era de corregir, y eso nosotros podemos en Tito capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para corregir lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y uno se pone en el lugar de la persona que tiene algo deficiente, algo que corregir. Y uno dice, qué incómodo es corregir a una persona que no reconoce que está fallando en algo, que no reconoce sus faltas. Una persona que fácilmente puede reconocer sus faltas, reconocerlo en cuanto está fallando, pues bueno, esa obra se va a desempeñar de una manera fácil. Pero ¿qué con aquellas personas que en ciertas ocasiones son difíciles de comprender que están equivocados? O quizás por su orgullo no aceptan de que están equivocados en algo. Pues bueno, en esta ocasión es de suma importancia nosotros tener presente que la labor del evangelista es corregir lo deficiente. Es una labor extremadamente difícil, porque eso mismo vino a enseñar nuestro Señor Jesucristo con respecto a la religión de los fariseos. Ellos enseñaban según la ley, pero al momento en que Cristo reprendía su conducta, ellos no la aceptaban. Y vemos cuál fue el contraataque, como por decirlo así, de ellos: matar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él los declaraba públicamente que estaban en un error, que su práctica no era conforme a la ley de Moisés. Ellos se enojaban en su interior, y es por eso que también llevaron a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera puede suceder con los evangelistas, y en este caso esta difícil tarea que tenía Tito: corregir lo deficiente. Porque cuando vamos solamente a enseñar algo que ya se sabe, pues quizás esa labor no se ve como tan complicada. Pero cuando vamos a entrar o se va a entrar a corregir algo que ya se viene realizando como práctica y sabemos que no está conforme a la voluntad de Dios, allí vemos lo valioso y lo duro que es esta labor de corregir lo deficiente. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra función que tenía Tito, que debía de cumplir como evangelista? En Tito capítulo 1, versículo 13 dice: esto
este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Tito también tenía la función de reprender firmemente a aquellas personas que se habían apartado de la fe. Pero nosotros, ¿dónde podemos ver esto? ¿Dónde podemos encontrar que estas personas sí se habían apartado de la fe? Si nosotros leemos el mismo contexto, en Tito capítulo 1, versículo 10 dice lo siguiente: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Vemos que Pablo logra identificar quiénes eran los habladores de vanidades y engañadores. Estaban en pecado. Y Tito tenía esa gran labor de reprenderlos, dice allí, duramente. Entonces vemos que la función de Tito como evangelista era una función bastante compleja y una función bastante compleja para aquellas personas que quieren o anhelan realizar en estos tiempos la obra de evangelista. Para aquellas personas que se han apartado de la verdad de Cristo, pues debemos de ¿qué? Reprenderlos duramente con el ánimo de ¿qué? De que sean sanos en la fe. Porque claro, personas que pueden estar en la fe, pero ¿qué? Son enfermos por causa del pecado, por causa de que se han apartado a vanidades, a enseñar cosas que son engaños. Y es por ello que cuando analizamos la función de reprender, vemos que es una labor que tenía Tito bastante compleja. Pero ¿cuál era la otra labor que tenía Tito para con los hermanos en Creta? Dice, pero tú tenías la labor de hablar. Y es por eso que dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Aquí en esta ocasión, eso nosotros lo podemos encontrar en Tito, capítulo 2, versículo 1. Esa es la función que tenía Tito, única y exclusivamente hablar conforme a lo que había aprendido de quién, de Pablo, que conforme a lo que había aprendido de los demás apóstoles de Cristo, con el ánimo de que se ciñera única y exclusivamente a las palabras de la sana doctrina. Por otra parte, Tito también tenía la función o el deber de exhortar a aquellos hermanos que necesitaban de esas buenas palabras. Y eso nosotros lo encontramos en Tito capítulo 2, versículo 6, el cual Pablo le escribe a Tito lo siguiente: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero ¿cómo? ¿De qué manera Tito o Pablo le recomienda, le manda de que debe exhortar a los jóvenes? Versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Vemos que una manera de exhortar a otro hermano es conforme a como nosotros obremos también. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es que cada vez que las personas que estaban ubicadas en Creta, los jóvenes específicamente, veían la conducta de Tito, pues ellos estaban siendo ¿qué? Exhortados. Les estaba animando Tito a que
se conducieran como él lo hacía, como ejemplo de buenas obras. Y en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Tito también, cuando iba a estar al frente de los hermanos con respecto a la enseñanza, debía de ceñirse a lo recibido por los apóstoles, a lo recibido por Cristo Jesús. Debía mostrar esa seriedad, ser intachable con respecto a la enseñanza que él daba. Y por otra parte, le dice Pablo a Tito, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Es que cuando se trata de corregir la conducta de los hermanos de la iglesia, pues Tito debía de hacerlo, pase lo que pase. Pase lo que pase, Tito debía de ¿qué? De recordarles constantemente a través de la exhortación de que era mandamiento de Dios, de que ellos se sujetaran a sus amos, que le agradaran en todo, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pablo les enseña en el versículo 10, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aquellos siervos que tenían amos debían de no defraudar a sus amos. Cada mandamiento que le daba a su amo, debían que ellos hacer, obedecerlo tal cual como ellos los ordenaban. Pero ese mandamiento no debía de estar en contravía a lo que Cristo manda. Muy importante tener en cuenta. Debía de qué? De sujetarse a ellos, pero que esté conforme a la voluntad de Dios. Si iba a estar ese mandamiento del amo en contra de la voluntad de Dios, pues no debía de hacerlo. Y es por eso de que Pablo le dice a Tito, exhorta a los siervos. A los jóvenes también. Cada hermano, pues, que se considera joven, debe de tener en cuenta que es mandamiento de Dios que los evangelistas que se desempeñan en cada iglesia debe de exhortarles, debe de animarles a que sean prudentes en todo lo que hacen. Es que muchas veces nosotros como jóvenes somos ¿qué? Somos muy imprudentes, somos muy dados a decir las cosas, pero no sabemos la manera de decirlo. Y es por ello que mira que Pablo lo que manda a Tito con respecto a los jóvenes es a que sean prudentes, que la imprudencia en los jóvenes es bastante notable en algunos casos, en algunos aspectos. Y es por eso de que como jóvenes, teniendo personas que nos están enseñando, que nos están guiando conforme a la voluntad de Dios, debemos de tenerlo presente. Ser prudente. Y por último, Tito tenía la función como evangelista de recordar. Y a veces esta función suele ser como la más compleja para quien lo va a desempeñar. Quizás el evangelista puede sentirse incómodo al decirle nuevamente algo, al enseñarle nuevamente algo que quizás esa otra persona ya lo sabe, ya lo entiende, ya lo comprende. Pero vemos que esto es un mandamiento de Dios para con los evangelistas. Y ahora bien, nosotros habiendo ya comprendido de que esto es un mandamiento de Dios para con ellos,
cuando ellos nos estén recordando constantemente algo, pues no podemos de alguna u otra manera meditar o pensar en nuestros corazones que, ay, qué aburrido este predicador que a cada rato nos enseña lo mismo, lo mismo, lo mismo. No. Es importante de que nosotros tengamos presente de que es mandamiento para ellos que les recuerde. ¿Y qué les debía de recordar? Tito capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales a los que estaban ubicados allí en Creta que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Primer mandamiento de recordar. Someterse a gobernantes y autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Muy importante aquí esta palabra, estén dispuestos. Esto requiere no solamente el hacerlo, sino que hacerlo de buenas ganas. No es que voy a hacer algo porque, bueno, me toca hacerlo, pero lo hago ahí como enojado. No, es hacerlo, pero también debe de ir acompañado de esas buenas ganas, ese buen deseo de querer hacer eso. Y es algo que se le debe de estar recordando a los miembros. Y Pablo lo tenía bien en claro. Y es por ello que cuando él iba a constituir ancianos, que lo hizo llamar de Efesios, y eso nosotros lo encontramos en Hechos capítulo 20, Pablo le dice a aquellas personas que se habían reunido con él que no había rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. No, perdón, no está en Hechos 20, está en Hechos 20, versículo 27, dice, desde el 26 lo leo. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Vemos como Pablo, ya de que los había llamado es porque ya les había dado órdenes anteriormente a aquellos pastores, a aquellos obispos. Y en esta ocasión, el cual vuelve y se reúne con ellos, vuelve a darle ¿qué? Instrucciones de él cómo se había comportado delante de todos los hermanos. Y ahora, él ya habiendo cumplido ese mandato de recordarles, le encomienda esta obra a Tito, persona que había aprendido también de Pablo. ¿Qué más debía recordarle Tito a los hermanos? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y es que en esta parte del ser amables, a veces queremos limitarlo solamente a los miembros de la iglesia, pero aquí vemos que eso que Tito debía de recordarles, que sean amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres, bien sean miembros de la iglesia, y también aquellos que no son miembros. Y es por esto de que esta obra de recordar que tenía Tito como tal, es una obra que quizás en algunos evangelistas puede tornarse difícil, puede quizás herir sus propios pensamientos, porque al él constantemente recordarles algo, puede llegar a sentirse incómodo, pero es importante tener presente de que no se debe sentir así porque es mandamiento de Dios para con los evangelistas, recordar constantemente. Y por último, lo que Pablo le había encomendado a Tito, que debía de cumplir como evangelista, es evitar algo que en ciertas ocasiones se puede caer fácilmente,
Dice Tito capítulo 3, versículo 9, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Es que se llega a cierto momento en el cual nosotros o los evangelistas o los maestros ponen su postura acerca de su posición con respecto a alguna doctrina de Cristo. Pone su postura, enseña lo que Cristo ha enseñado, pero a veces en ciertas ocasiones puede caer en esa línea delgada de cuestiones, de discusiones acerca de mandamientos que, bueno, no convienen caer fácilmente en eso. Y es por eso de que Pablo le encomienda aquí a Timoteo de que debe evitar discusiones acerca de la ley. Y ahí da la razón, porque son vanas y sin provecho. Es que en ciertas ocasiones también podemos tratar asuntos de la ley del antiguo pacto que, bueno, ponemos nuestra posición, la otra persona quizás no lo comprende y caemos fácilmente en el juego de la discusión. Él tira o él dice algo y nosotros le respondemos y caemos, o fácilmente cualquier persona puede caer. Pero este era un mandamiento para todas aquellas personas que están dispuestos. También se debe de evitar caer en esas discusiones. Pero es importante también tener presente de que en Judas el mandamiento es contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe, una vez dada. Todo ese conjunto de enseñanzas que nos trae el evangelio glorioso de Cristo. Con respecto a ello, a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, pues debemos de ¿qué? Nos enseña este versículo: contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Con respecto a ello, sí hay que ser enfático, sí hay que ser, por decirlo así, tener buenas bases para defender esa fe. Pero con respecto de acerca de la ley, Pablo le recomienda a Timoteo, le manda evitar aquellas cuestiones necias, genealogías interminables. Porque los judíos se escudaban de que su genealogía era de Abraham, tal cual como tuvo ese encuentro nuestro Señor Jesucristo con aquellos judíos. Y Jesús le dice que ustedes eran padres, que ellos eran padres, que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo. A ellos se escudaban de que no eran esclavos por cuanto ellos descendían de Abraham. Claro, ellos se escudaban fácilmente en ellos. Y por eso es que Pablo le escribe a Timoteo también de que evite las genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. Queridos hermanos, personas que en este momento pues toman de su tiempo para escuchar el mensaje de Dios. Esta era como la segunda parte de lo que veníamos estudiando acerca de Tito. Un personaje bíblico, evangelista, compañero de Pablo en la predicación del evangelio, en la confirmación de otras iglesias, de otros hermanos. Y también, como Pablo lo denominó, un verdadero hijo en la fe. Entonces,
Gracias de antemano por la atención brindada y espero de que este corto estudio haya sido de provecho tal cual como oró nuestro hermano para que aprendamos cada día algo de la palabra de Dios.